Hola, nosotros somos alumnos del 65L y vamos a presentarles un poco de información acerca del libro del mundo de Sofía a partir de diversos capítulos. Nuestro equipo está conformado por David Barragán Samayoa, Lorena Guadalupe Pérez Solís, Yuriko Barrionuevo Cruz y Carolina Gómez Albores. En el capítulo de lo eternamente verdadero, lo eternamente hermoso y lo eternamente bueno, nos empieza a dar una pequeña explicación entre lo que estudiaban los sofistas y Sócrates. Nos explicaban en este capítulo que Sócrates y los sofistas habían decidido dejar de investigar cosas sobre el origen de la naturaleza para enfocarse más en el ser humano, enfocarse en la moral, en sus valores. Pero aquí nos está explicando que Platón y Aristóteles empezaron a enfocarse más en las cosas naturales, justo como los presocráticos. En el capítulo del mundo de las ideas nos habla sobre que Empédocles y Demócrito habían dicho que cada ser vivo contenía como que una materia prima que fluía. Sin embargo, para Platón no existían las materias. Para Platón, todo lo que podíamos tocar, todo lo que podíamos sentir en la naturaleza fluía. Sin embargo, no existía la materia. Para Aristóteles era algo diferente. Para Aristóteles, lo que Aristóteles decía era que cada organismo, cada ser vivo tenía un molde por el cual se podría crear este ser vivo. En el capítulo del conocimiento seguro nos habla sobre Platón. ¿Qué nos dice sobre Platón? Nos dice que Platón creía que todas las cosas que estaban en este mundo de los sentidos pues no era eterno, que en algún momento tendría que desaparecer. Sin embargo, nos habla sobre qué es el conocimiento seguro. Él decía que el conocimiento seguro es aquel que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos para poder verificarlo. En el capítulo de un alma inmortal nos explica sobre la existencia de dos mundos, el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas. Lo que este filósofo quería expresar es que nosotros vivíamos en este mundo de los sentidos, en el mundo donde nosotros podemos comprobar ciertos conocimientos. Sin embargo, nosotros tenemos un alma y nuestra alma solía vivir en este mundo de las ideas, donde todo era perfecto. Entonces, cuando el alma cae en el cuerpo humano, el alma vive anhelando todo aquello que vivió alguna vez en el mundo de las ideas, aunque lo curioso es que el alma no recuerda nada. Son sus puros sentimientos los que la orillan a desear estos sentimientos buenos y positivos que tristemente en el mundo de los sentidos no existe. En el capítulo El camino que sube de la oscuridad de la caverna trata sobre una historia que escribió Platón hace tiempo. Esta historia habla sobre el hecho de que un grupo de personas vive dentro de una caverna, sentadas de espaldas a la entrada de esta caverna, observando siempre a la pared que tienen enfrente. Y que en la puerta hay como un tipo de estatuas que son grandes y que hay como una fogata, la cual muestra algo como un teatro de sombras. Y lo que dice esta historia es que uno de los habitantes de ese grupo de personas decide salir de la caverna para observar qué es lo que hay fuera de ella. Y a esta persona, al salir de esa caverna, se da cuenta de que hay muchas cosas muy interesantes, cosas que su población, que su grupo de personas no conoce, que realmente estaría interesante que todos conocieran. Sin embargo, él sabe que las personas con las que él nació pues han estado con la misma postura desde el día en el que ellos nacieron. Entonces, esta persona, al tener tantas verdades dentro de él,
que ya conoce, decide regresar a la cueva para poder contarle esto a los habitantes. Sin embargo, cuando esta persona llega, ve que sus ojos le cuesta observar bien, justo como antes él solía hacerlo, y trata de explicarle a los demás lo que él ha adquirido de conocimiento. Sin embargo, estas personas no le creen y al final lo matan. Lo que Platón quiso explicar con esta historia fue el proceso, el camino que todos los filósofos pasan al momento de que ellos quieren explicar algo que han descubierto. Seguimos hablando de Platón en el capítulo El estado filosófico. En este capítulo habla sobre el hecho de que Platón publicó algo llamado Las Leyes. También habla sobre lo que Platón pensaba. Decía que el cuerpo humano estaba dividido en 3 partes: la cabeza, el pecho y el vientre. Cada una de estas cosas representaba algo dependiendo si era el alma, la virtud o incluso el estado. Respecto al alma, la cabeza demostraba la razón para después pasar a la virtud, y en esa virtud se volvería sabiduría. Si nos enfocamos al estado, la cabeza se podría interpretar como un gobernante. Luego, el pecho, en el alma es la voluntad y en la virtud es el valor. En el estado es el ejército o los soldados. El cuerpo, el vientre, en el alma significa el deseo. En la virtud tratamos de someter al deseo para tener una moderación. Y en el estado, estos serían los productores. También en esta parte del libro del mundo de Sofía explica que Platón de alguna manera estaba tratando de explicarle a las demás personas que las mujeres también tenían la misma capacidad que un hombre para realizar diversas actividades. Actualmente no suena como si Platón directamente estuviera protegiendo a las mujeres. Sin embargo, al tomar en cuenta el ambiente en el que Platón vivía en ese momento, podemos decir que Platón trataba de explicarle a la sociedad que las mujeres también podían aportar valor a la sociedad. El capítulo La cabaña del mayor trata sobre una aventura que tuvo Sofía al decidir ir a buscar a la persona que le enviaba las cartas. Ella pasó por varios caminos, pasó por el bosque, pasó por medio de un gran cuerpo de agua para lograr llegar a la cabaña del mayor. Ella encontró diversos objetos interesantes dentro, pero el que más llama la atención al leer la historia es ese espejo de latón, ya que debido a que ella se observó en ese espejo y empezó a hacer muecas, y cuando ella empezó a hacer muecas, pues la persona de ese espejo también empezó a hacer muecas. Lo curioso está cuando ella parpadeó, el reflejo en ese espejo parpadeó y ella no lo había hecho. A ella le dio miedo. Y al escuchar que la persona que le mandaba cartas estaba a punto de llegar a casa, salió corriendo de ahí. Sin embargo, pasó por varias adversidades para regresar a su casa. Ella, como estaba muy asustada, le contó a su mamá todo menos lo del curso y el hecho de que había otra chica. Después de eso, ella decidió pedirle disculpas a la persona que le escribía estas cartas y ella recibió respuesta. El capítulo de Aristóteles trata sobre la respuesta que tuvo Sofía cuando ella envió una carta de disculpas a la persona que vivía en la cabaña del mayor. Ella recibió una pequeña carta de la persona que le describía todas las cosas del curso de filosofía y decía que estaba bien
si ella utilizaba esa curiosidad para descubrir las cosas filosóficas. Sin embargo, esta persona tendría que mudarse de casa. Sofía se preguntaba por qué esta persona tendría que mudarse de casa. Sin embargo, hasta ahora no nos dice más. Así termina el capítulo de Aristóteles. Filósofo y científico nos menciona de que Sofía, al leer las ideas de Platón, tuvo varias dudas. Y también nos menciona que esas mismas dudas las tuvo en algún momento Aristóteles. También nos recuerda que Aristóteles fue alumno de la Academia de Platón por 20 años. Aristóteles se enfocaba más en los sentidos, en los cambios de la naturaleza, a diferencia de Platón, que se enfocaba más en sus ideas eternas y no se dio cuenta de los cambios que estaban ocurriendo con la naturaleza. Aristóteles no apoyaba las ideas de Platón. La diferencia entre Platón y Aristóteles era que los escritos de Platón eran más poéticos y los escritos de Aristóteles pues eran más minuciosos, como enciclopedia. De los textos que hizo Aristóteles, que son 170, hoy en día solo se pueden rescatar 47. Aristóteles contribuyó mucho a la cultura europea, ya que fue él quien creó los lenguajes profesionales para las diferentes ciencias, a la vez que los ordenó. El siguiente capítulo, de No hay ideas innatas, nos habla sobre que Platón buscaba encontrar algo eterno, inmutable, en los cambios que estaban ocurriendo en la naturaleza. Él decía que las ideas perfectas eran más, estaban por encima de los sentidos, y las ideas perfectas eran más realistas que los fenómenos de la naturaleza. Por otro lado estaba Aristóteles, que en algunas cosas estaba de acuerdo con Platón, pero habían cosas en las que no estaba de acuerdo, y una de esas eran las ideas perfectas. Las ideas perfectas de Platón pues era como la idea del caballo, de la gallina, ¿no? Platón se enfocaba más en las ideas racionales y Aristóteles pensaba que el mayor grado de realidad eran los sentidos. Ambos tenían ideas muy contrarias. Aristóteles pensaba que lo que ocurría dentro del alma del ser era reflejo de todo lo que ocurría en la naturaleza, y Platón pensaba lo contrario. Él pensaba que todo lo que ocurría alrededor, en la naturaleza, era reflejo de lo que ocurría en el alma del ser. El siguiente capítulo se titula La forma son las cualidades de las cosas. Aquí pues nos habla de qué es la forma en una cosa, o sea que la realidad se constituye de materia y forma. Materia pues es el material con el que está creado la cosa, y la forma es la cualidad específica. Un ejemplo, la forma de una gallina es cacarear, poner huevos, y la forma de una piedra que se lanza es caer al suelo. El siguiente capítulo se titula Causa final. Aristóteles tenía una visión muy particular acerca de la relación de causa y efecto. Sí, causa y efecto. La causa la definía como el por cómo es que algo sucede, qué es lo que originó que eso sucediera. La causa se divide en tiene 4 clasificaciones, pero aquí nos menciona en el libro que es muy importante conocer el significado de lo que es la causa final. Bueno, en el libro nos da un ejemplo para entender más a fondo lo que es causa final. En el libro le pregunta a Sofía que por qué llueve. Como te enseñan en el colegio, el vapor de agua de las nubes se enfría y se condensa y crean gotas de agua, y gracias a la gravedad pues caen al suelo. Bueno, algo que hubiera mencionado Aristóteles al ver este ejemplo es que solo se encontraban 3 de las 4 causas. Estaba la causa material, que es que el vapor de agua se encontraba justo allí cuando se enfrió. La causa eficiente sería que el vapor de agua se enfrió, y la causa formal sería que la forma o naturaleza del agua era caer. Y pues nos falta la causa final.
En el libro nos menciona que la causa final de este ejemplo sería que llueve porque los animales y plantas necesitan el agua para crecer. Bueno, el siguiente capítulo se titula Lógica. Aquí nos menciona cómo Aristóteles se pone a describir cómo los humanos reconocemos las cosas. Nos dice que nosotros para reconocer las cosas las agrupamos en grupos o subgrupos. Nosotros no podríamos reconocer algo si no lo tenemos clasificado dentro de un grupo. Y cuando vemos algo que no tenemos clasificado o que nunca hemos visto, incluso nos da temor de tocar esa cosa porque no sabemos realmente qué es y nos da miedo no saber a qué pertenece esa cosa. Aristóteles quiso poner en orden los conceptos de los seres humanos y creó la lógica como una ciencia. Este capítulo, titulado La escala de la naturaleza, nos menciona que Aristóteles categorizaba a las cosas en dos: inanimados y vivos. Inanimados pues son los que no tienen vida y pues no tienen capacidad de cambiar, y las cosas vivas pues tienen vida. Y los seres vivos los clasificaba en animales y seres humanos. Creo que lo dije mal. Los seres vivos los clasificaba en animales y seres humanos. Pensaba que tenía que existir un algo que ocasionara todos estos cambios en la naturaleza. A ese algo lo llamó primer motor o Dios. El siguiente capítulo es titulado Ética. Según Aristóteles, la forma del ser humano es tener alma racional, alma vegetal y alma animal. Y también clasifica la felicidad de 3 tipos. La primera es vivir una vida de placeres y diversión. La segunda clase de felicidad es vivir como un ser responsable y libre, un ciudadano responsable y libre. Y la tercera, pues convertirse en filósofo o científico. El siguiente capítulo, titulado Política, aquí Aristóteles da 3 formas de gobierno, que es monarquía, donde solo hay un jefe superior, aristocracia, que hay un grupo menor o mayor de jefes, y lo que conocemos hoy como democracia. Diferían mucho en sus opiniones. Aristóteles creía que a la mujer le faltaba algo, que era un hombre incompleto. Como el hombre daba y la mujer recibía, creía que al niño o al producto, al niño le iban a pasar las cualidades del hombre porque estaba conectada al esperma. El helenismo, una chispa de la hoguera. Como Sofía no encontraba nada en el buzón porque el profesor había decidido enviar las cartas al seto, Sofía descubrió una postal con un sello en noruego y un matasellos del batallón de las Naciones Unidas. 15 de junio es el cumpleaños de Sofía. ¿Y ya? Las postales. En este capítulo se habla sobre la aventura que tiene Sofía y Yorum. Estas deciden irse al campamento en un bosque. Ahí Sofía invita a Yorum a ir a la cabaña del mayor. Yorum no sabía quién era el mayor ni que Sofía recibía cartas de él. Sin embargo, ellas logran entrar y Yorum encuentra una caja tirada en una esquina. Accidentalmente, Yorum tira esta caja y encuentran 3 cartas. Sofía comienza a leer estas cartas y se da cuenta de que tiene el sello del ejército polaco. Finalmente, Sofía y Yorum regresan a su casa con el espejo de latón que estaba ahí dentro.
dos civilizaciones. En este capítulo se habla sobre quiénes fueron los fundadores de la religión. Además, se menciona a Jesús de Nazaret y cómo el cristianismo se fue expandiendo dentro del grupo grecorromano. También se habla sobre cómo la cultura europea es influida por sus dos raíces, la semítica y la indoeuropea. Indoeuropeos. En este capítulo se relata principalmente sobre esta cultura, cómo está conformada y los idiomas que entran dentro de esto. También menciona sobre por qué hay tantos idiomas o lenguas dentro de esta cultura, y se debe a la movilización que hubo en toda Europa, el desplazamiento que hubieron de algunas poblaciones en todo este territorio. Y es por eso que algunas corrientes filosóficas como la griega y la snorri fueron escritas en lenguas emparentadas. Sin embargo, no solo las lenguas estaban emparentadas, sino también sus pensamientos. Y es por eso que se refiere a una gran civilización indoeuropea. Su cultura estaba caracterizada por ser politeísta, y es por eso que existen gran variedad para referirse a Dios, los cuales son Deus, Zeus, Love, entre muchos otros. Los semitas. Como el título lo menciona, en este capítulo se hablarán sobre los semitas, quienes son una cultura totalmente diferente. Vienen de la península arábiga y tienen un gran expansionismo, pero es influenciada por el Islam. La cultura semita da base a las tres religiones occidentales, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. También se puede diferenciar esta cultura de la indoeuropea, ya que no tiene como objetivo salvarse de la transmigración de las almas, sino que buscan salvarse del pecado. Además, esta cultura se caracteriza por hacer oraciones y se diferencia de la indoeuropea debido a que esta hace meditación. Finalmente, en el capítulo menciona sobre dónde fueron las ciudades o los lugares donde surgieron las principales religiones. Además, menciona una de las características igualmente muy importantes, que es la transmigración del alma, que se tomaba en cuenta en esta cultura. Israel. En este capítulo habla sobre los acontecimientos que sucedieron en Israel en base a la Biblia. Primero comienza con Adán y Eva y cómo estos rompieron las reglas, haciendo que Dios les impusieran castigos a la humanidad. Después, Dios da el perdón a través de los mandamientos. Posteriormente, los judíos regresan a Israel después de ser esclavizados en Egipto y comienza el gobierno del Mesías, el rey David. Todo iba bien hasta que una serie de acontecimientos provocó que Israel tuviera malos momentos y Dios nuevamente empezó a dar castigos. Esos castigos fueron escritos por los profetas, quienes los describían como profecías del juicio final. Iban enfocados a que nuevamente Dios iba a regresar o iba a poner a un nuevo Mesías para que Israel crezca como una nueva potencia. Jesús. En este capítulo se habla sobre la persona quien salvaría a Israel, como lo hizo el rey David. Sin embargo, en esta ocasión Jesús sería el que salva el mundo. Debido a su ideología y todos los pensamientos que tenía y el poder que llegó a alcanzar Jesús,
los intereses políticos de la fecha hicieron que se condenara a muerte y finalmente terminara en la cruz. Pablo. En este capítulo habla sobre la muerte de Jesús y cómo éste resucita. Ya después, la iglesia refuerza su fe y hace diferencia entre la filosofía griega y la filosofía de la iglesia. La filosofía griega habla sobre la transmigración del alma. En cambio, la filosofía de la iglesia habla sobre la reencarnación o la vida eterna. A través de Pablo se comenzó el cristianismo, el cual se difundió en Atenas, debido a que Pablo tuvo una plática con los atenienses, quienes permitieron que entrara a una plática con cierto público. Ahí fue donde el cristianismo entró al mundo grecorromano. Como consecuencia, el mundo helenista, después de 400 años, fue cristianizado. Credo. En este capítulo se habla cómo el cristianismo empieza a tomar fuerza y justifica su fe a través del credo. El credo hace diferencia entre las demás religiones, entonces prácticamente el cristianismo queda separado de todas. Finalmente concluyo que el credo no es nada más que una justificación del cristianismo y es un resumen de las dogmas más importantes de la iglesia. Postscriptum. En este capítulo habla sobre cómo Sofía lee la carta que le manda su maestro, diciendo sobre cómo el cristianismo entra en Grecia. Finalmente, la carta le da una enseñanza de la importancia de saber las raíces que tiene la filosofía. Y dice sobre la importancia o lo que diferencia el humano y el mono, que sería el conocimiento. En lo personal, mi conclusión acerca de los capítulos que pudimos leer este parcial, me parece muy interesante la diferencia de ideas que hay entre Platón y Aristóteles. Platón siempre ha sido, en el libro siempre nos lo han descrito como alguien muy racional, con ideas perfectas, como dice en el libro, ¿no? Sus ideas perfectas que él creó. Él no se guiaba por los sentidos, él decía que los sentidos nos engañaban. Y luego está Aristóteles, que llega y dice que los sentidos son lo que realmente, o sea, lo que nos da la realidad. Ambos tenían conceptos muy distintos. Sin embargo, es interesante saber qué es lo que los llevó a crear ciertas teorías. También algo que resaltó mucho para mí en el texto, en los capítulos, pues es que Aristóteles, pues todo lo que empezó a hacer Aristóteles con la naturaleza, él se enfocaba mucho en los procesos de la naturaleza, algo que Platón no hacía. Platón no tomaba muy en cuenta la naturaleza. Y también puedo decir que al inicio fue un poco confuso, pero pues luego logré entender a lo que se referían con forma de una cosa, o sea, la forma de la gallina, como ahí nos da el ejemplo, la forma de la piedra, y pues creo que eso es lo más interesante que puedo resaltar de lo que leí. En conclusión, en opinión muy personal, las cartas que lee Sofía hacen que su mente o su visión se expanda mucho más de los jóvenes que están en su alrededor.
Por eso Yorum teme a las cosas que dice Sofía porque no las conoce. En cambio, Sofía se le hace algo normal todo ese conocimiento, ya que le gusta la filosofía y le gusta leer las cartas que este personaje le manda. Mi conclusión sobre el libro del mundo de Sofía, de los capítulos que hemos leído, es que es realmente sorprendente el hecho de que Platón pudiera crear ese tipo de ideas, incluso Aristóteles. Personalmente yo no conocía el hecho de que una persona como Platón y Aristóteles pudieran y tuvieron esa capacidad de crear estas ideas acerca del mundo de las ideas. Es algo que realmente a mí me ha dejado muy impactada. Me gustó mucho y ahora que yo lo he leído, como que tiene un poco de sentido. Puede ser que eso verdaderamente suceda con la vida de cada uno de nosotros, de los seres humanos, y por eso constantemente tenemos sentimientos encontrados o anhelamos algo que no podemos tener y siempre estamos buscando. Incluso también me sorprende mucho cómo diversos filósofos han aportado diversas ideas que se van acercando cada vez más a la realidad. Espero poder seguir leyendo más capítulos para poder encontrar qué es lo que pensaban en aquel entonces.